persona por la cual cada ser humano puede recibir ¿qué? Vida eterna, vida y vida en abundancia. Por la persona la cual trae restauración entre el Padre, entre Dios y los hombres, y reconciliación entre el mismo ser humano. De esa persona es la que está hablando este pasaje. La persona la cual recibió acusaciones, recibió menosprecio, esa persona es la que recordamos en este momento leyendo este pasaje. La persona que nos limpió y que nos salvó. Ese es el Señor Jesucristo, el cual llevamos ¿dónde, mi hermano? En nuestros corazones. A Él es el que llevamos. Por donde quiera que nosotros andamos, le llevamos a Él. Entonces menciono este pasaje para que recordemos que nosotros llevamos a Jesucristo, nosotros irradiamos al Señor Jesucristo. Nosotros no como un acto religioso que solamente cuando vamos a la iglesia, no solamente cuando portamos tal vez una camiseta que tenga una cruz o tenga una palabra que diga Jesús, nosotros lo portamos todo el tiempo, incluso aún cuando estamos durmiendo estamos portando a Jesucristo. Sí, cuando usted duerme con esa carita de ángel está mostrando, está irradiando al Señor Jesucristo a través de su vida, porque a eso ha venido el Señor, a ganar corazones, a sanar el alma afligida, a sanar el alma llena de pecado. Y vamos a estar viendo una de las enseñanzas de Él, en una parábola en la que alguien le hace una pregunta complicada. Esa parábola vamos a estar tratándola el día de hoy en Lucas capítulo 10, versículo 25. Si usted lo encuentra en su Biblia, diga amén, para saber que lo tiene allí. Y dice la palabra de Dios así: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta pregunta no es fácil. Esta pregunta es una pregunta difícil, más en el contexto de esa época era una pregunta complicada. Incluso hoy en día podemos encontrar varias respuestas a esta pregunta. Usted piense allí en su silla, si le pregunto yo, ¿qué haré para yo heredar la vida eterna? Yo creo que cada uno me da una respuesta diferente. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti. Y le dijo, bien has respondido, ¿haz esto? Ya ven por qué el tema se llama ama a Dios y ama al prójimo. Haz esto y vivirás. Entonces vemos acá la pregunta que dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero también veo dos factores cuando responde, porque era una persona que conocía de la ley, conocía de las escrituras, y el Señor le dice, bueno, usted que ha leído sobre las escrituras, dígame qué se necesita para heredar la vida eterna. Y veo dos cosas importantes acá. Ama al Señor tu Dios. Primero, ama al Señor tu Dios. Segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Veo algo importante aquí, que el Señor hace énfasis no solamente en hacerlo, sino que si usted lo hace va a vivir. Una condición para el ser humano que desee aplicar esta palabra va a tener una vida diferente, va a tener una vida en abundancia. Porque no solamente vemos que en la palabra de Dios se encuentran muchas palabras, se encuentran muchas cosas, pero cuando el Señor te da una clave, que esto es como una llave, y uno la decide apropiar en la vida de uno cambia. Haz esto y vivirás. Entonces, ¿hacer qué? Amar al prójimo y ¿qué más? No, primero, amar a Dios y segundo, amar al prójimo. Vamos al versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo?
Y yo me pongo a ver esta parte aquí, porque él quería justificarse si él sabía las escrituras, si él conocía acerca de toda la palabra de Dios, tal vez hasta se la sabía de memoria. ¿Por qué quería justificarse? Esta es una parte importante de las cuales nosotros como seres humanos inconscientemente o conscientemente también buscamos hacerlo muchas veces, y ya les voy a decir por qué. Vamos a verlo acá. Yo no le estoy diciendo que usted lo hace, no lo hace. Hay los dos casos, pero me causa la atención porque dice, él queriendo justificarse a sí mismo. Ahora, con una pregunta, ¿cómo va a querer justificarse a sí mismo? Porque él no hace una pregunta mala. ¿Y quién es mi prójimo? Puede ser una pregunta sincera. Pues, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué pasó con él? Pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú. Tremenda. Veo estas palabras que marcan y que impactan la vida. A mí me impactaron cuando estaba leyendo. Primero, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Segundo, amar a Dios y amar al prójimo. Tercero, haz esto y vivirás. Cuarto, ve y haz tú lo mismo. Son palabras que impactan y trascienden la vida de las personas. Yo no sé a usted cuando las lee qué siente, pero yo veo que es una ordenanza a la cual yo no me puedo negar. Es algo que yo sé que debo hacer como ser humano. Entonces, pero mire cómo termina el versículo. El Señor le dijo, ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó? ¿Sí? Allí. ¿Y cómo le contesta esta persona? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Mire aquí lo que está pasando. Él ni siquiera dijo, el samaritano fue el prójimo de esta persona. Porque ustedes saben, en el contexto de hoy, yo mirando hoy, ustedes saben lo que está pasando entre Israel y Palestina. Y eso es lo mismo que pasaba en esa época. Judíos y samaritanos, es una guerra, no podían tratarse entre sí. Y si vemos que Samaria está ubicada en el terreno de Palestina, que actualmente puede llamarse Cisjordania, vemos que hoy no pueden entablar esas conversaciones, hay guerra entre ellos, y eso era lo mismo que pasaba allá entre judíos y samaritanos. Se odiaban entre sí, no podían hablarse, no podían. Entonces, él ni siquiera mencionó la palabra samaritano, dice el que usó misericordia con él. Porque vamos viendo acá el impacto que está causando este pasaje. Unos versículos cortos, pero hasta dónde va a causar el impacto en nuestras vidas. Entonces en el versículo 29 vamos a volver a la parte donde él quería justificarse a sí mismo, pero él queriendo justificarse a sí mismo. Lo que podría implicar que ya estaba predispuesto a la noción tradicional de que el prójimo lo conformaban los integrantes de la propia comunidad. En otras palabras, yo puedo decir hoy aquí que yo soy una persona que ayudo al prójimo. Yo veo aquí a un hermano, veo a una persona y yo digo, sí, yo puedo ayudarle a él. Pero si entra alguien andrajoso
Entra alguien oliendo mal, entra alguien no de la manera, ¿será que yo puedo seguir siendo esa persona bondadosa? ¿Puedo seguir siendo esa persona misericordiosa? Si entra una persona en estado mal de la mente, como fuera, ¿puedo yo decir, sigo siendo bondadoso y sigo siendo misericordioso? Entonces, ellos buscaban o creían que el prójimo era gente de la propia comunidad, alguien que comparte nuestras mismas costumbres, valores, creencias religiosas. Y creemos que alguien del mismo estatus es la persona a la cual debemos ayudar. Puede ser una pregunta muy sincera la que hizo esta persona allí, ¿sí? El intérprete de la ley. Puede ser una pregunta sencilla, pero también vemos en los pasajes de la Biblia que dice que se le acercó para tentar al Señor. Se acercó para tentarle a él. Entonces, los corazones de estos intérpretes estaban como, estaban endurecidos. En su egoísmo habían pecado contra el mandamiento de amar al prójimo como a Dios mismo. Ellos seguían la tradición de la ley, cumplían las escrituras y decían estamos amando a Dios, pero se les olvidaba la parte de amar al prójimo. Ahora, ¿qué pasó con esta parábola que está hablando? Que hubo, ¿cómo es que dice acá en el versículo? ¿Cómo es que dice el Señor aquí cuando se refiere acá? Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Ese hombre descendía por un camino. Ese camino se conoce como el sendero sangriento. El Señor tenía conocimiento de lo que Él decía, Él sabía lo que decía, porque este era un camino muy peligroso, era un camino desolado con áreas donde era fácil para los ladrones y para los delincuentes. Ustedes saben que cuando están haciendo, digamos, obras y ponen polisombras, esto se presta para que los ladrones se escondan allí. Por eso este se llamaba el sendero sangriento. Era un lugar solo, donde podrían estar los ladrones, atracaban a alguien y nadie podía defenderlos. Entonces, las personas que tenían que caminar por ese sendero lo hacían con mucha cautela, porque sabían que era muy peligroso. Entonces el sacerdote, que fue la primera persona que pasó por ese camino, y el levita, que fue la segunda persona, pudieron pensar que ellos se iban a ayudar a esa persona que estaba allá herida, maltratada, ¿sí? A esa persona que atacaron los ladrones. Ellos dijeron, bueno, si nosotros vamos allá, podemos también convertirnos en presa fácil para los delincuentes, ¿sí? Puede uno decir, no, yo puedo allá caer en presa fácil, yo no voy a ayudar a esa persona. Eso puede ser un pensamiento de ellos. Esto ya de por sí era impactante porque estos dos hombres aparentemente justos, imagínense, sacerdote, levita, aparentemente justos, podían haberse convertido, aparentemente demuestran tal indiferencia por uno de sus semejantes. Ahí vemos que, pongámonos en la condición del sacerdote. Si el sacerdote dice, yo voy a ayudar a esa persona que está mal herida, que está a punto de morir, tal vez se muera en mis manos, y yo tengo que irme a purificar, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer, podía pensar él. El levita lo mismo. Si yo voy y le ayudo y se me muere en mis manos, yo tengo que purificarme, yo tengo que hacer esto. Entonces empezamos a ver que surgen muchos argumentos en las personas. Y esta parábola del buen samaritano responde a ambos interrogantes. ¿Cuál es? ¿Qué es el amor y quién es el prójimo? Son las dos partes principales de esta enseñanza el día de hoy y responde a esto. Entonces esta parábola me muestra que el amor, o nos está diciendo que el amor es ¿qué? Acción, y que el prójimo es todo aquel que necesite mi ayuda. En otras palabras, les voy a poner un ejemplo con un versículo que ustedes conocen. El amor es acción. Entonces dice este versículo en Juan 3:16, de tal manera amó, ¿qué hizo? Es amor y se vuelve en acción. Amó Dios al mundo que ¿qué? Entonces, Él ama y Él envía. Él ama y Él lo demostró, Él envió, lo convirtió en un hecho.
Entonces, quiero que usted vaya meditando esto en un corazón, porque a veces uno dice, amo a Dios, pero uno no cumple sus mandamientos. Amo a Dios, pero uno no ama al prójimo. Amo a Dios, pero de ahí, ¿qué más? Entonces, acá nos está resolviendo esto. Nos muestra que el amor es acción. Entonces, con este versículo, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. El sacerdote y el levita pudieron tener más razones por las cuales no fueron a ayudar a esta persona, pero olvidaban que el mandamiento de Dios de amar al prójimo como a nosotros mismos supera todo tipo de argumentos. Tal vez nosotros vemos a una persona que necesita ayuda y ponemos argumentos, pero la palabra de Dios supera todo este tipo de argumentos. Está por encima de todo reglamento establecido. Por ejemplo, había un reglamento en esta época que era que el día de reposo nadie podía hacer nada, nadie podía hacer nada. El día de reposo. ¿Y qué hizo el Señor Jesús cuando veía a un enfermo en el día de reposo? Si necesitaba ayuda, el Señor iba y lo sanaba. Entonces aquí vemos que el amor hacia el prójimo rompe todos los estatutos, rompió todas las reglas. Haga de cuenta que esto era tan delicado que cuando nos dijeron en la pandemia, nadie puede salir de su casa, y usted veía una persona por allá afuera y decía, a este lo van a coger, a este le van. Sí, porque al comienzo que le iban a quedar comparendos que iban a hacer esto. Así era delicado sanar en el día de reposo, y el Señor lo hizo porque así se necesitaba. Entonces el mejor ejemplo es el que Él nos da cuando sanó a los enfermos en el día sábado. Incluso Dios había establecido este día de reposo, pero se muestra el amor de Dios por encima de todo esto. Entonces, un samaritano, posiblemente, usted puede decir, la persona que estaba herida, ¿usted qué cree que es, samaritano o judío? Lo más posible es que sea judío. Lo más posible es que, y mire esta parábola cómo va trascendiendo. Muestra el ejemplo de un judío pasando por el camino. Muestra el ejemplo de otro judío pasando por el camino. Tercero, muestra un samaritano. Y el samaritano es el que va y ayuda a esa persona. Tremendo, porque la relación que era entre ellos no era una relación buena, no era una buena relación, pero resulta que la persona que se consideraba enemiga, esa fue la que ayudó a la otra persona. Entonces, un judío ayudando a su posible enemigo. Esto me lleva a ver que no sé cuál usted considera que pueda ser su enemigo, cuál puede ser esa persona que sea la piedrita en el zapato suyo. Pero consideremos lo que Dios está hablando acá. Entonces Jesús está hablando con un experto de la ley, no está hablando con cualquier tipo de persona, sino con un experto de la ley. Y esto me enseña que todo el conocimiento que yo pueda tener de las Escrituras, porque esta parábola tiene muchos mensajes, pero lo que yo quiero tratar aquí es que a veces nos encontramos con personas que saben mucho de la Biblia. Mucho de la Biblia, yo me la sé, yo sé por aquí, por acá eso, pero a veces faltan una cosita, humildad, sencillez. Puedo saberme toda la vida la Biblia, pero si yo no la practico, ¿de qué me sirve? Si yo no practico lo que dice la Escritura, ¿de qué me sirve? Él está hablando con un intérprete de la ley, hace una pregunta, y me lleva a pensar, porque él conocía toda la palabra de Dios, y yo decía, uy Dios, uno puede saber algunas cosas de la palabra de Dios, pero si uno no las quiere aplicar. ¿Por qué toqué el punto de justificarse? Porque hay temas que uno quiere justificarse, quiere argumentarse para no cumplirlos como el Señor los manda, para cumplirlos por parte como el Señor dice. Entonces, esto es lo que está pasando aquí. Entonces él habla con un experto de la ley. Entonces esto me lleva a pensar que yo puedo saber mucho de las Escrituras, pero esto se vuelve efectivo cuando yo las pongo en práctica, si yo lo llevo a la realidad. Y en este caso, si yo ayudo al prójimo. El Señor, que dijo, haz esto
y vivirás. Haz esto y vivirás. Pero la mayoría de personas que nos llamamos conocedores de la palabra de Dios y caminamos en el camino de Él, muchas veces nos la pasamos seleccionando las personas a las cuales vamos a ayudar. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado eso, pero mire que inconscientemente o conscientemente uno lo hace. Yo ayudo a este, yo ayudo a este. Y tal vez uno discrimina a las personas muchas veces, pero el Señor aquí nos está hablando en esta mañana que no hagamos esto, que tengamos un corazón conforme al corazón del Señor. Vemos las personas que necesitan ayuda y nos desviamos y no hacemos nada. Pasamos de largo como pasó con el sacerdote y el levita. Y quiero decirle algo, hermano, que lo único que nosotros necesitamos para poder ayudar a una persona, ¿qué es? Porque a veces dice, bueno, si esa persona me saluda, yo la ayudo. Si esta persona me reacciona, me responde bien, yo la ayudo. Pero lo que nosotros necesitamos saber para poder ayudar a una persona es saber que es una persona que Dios creó. No necesitamos saber nada más de esa persona. Amor al prójimo. Porque uno antepone muchas cosas. Si esa persona, yo le digo, hola señor, ¿en qué le puedo ayudar? Si me responde bien, yo le ayudo. Si no, no. No importa. No importa, es saber que es creación de Dios, que Dios creó a toda la humanidad y que necesita ayuda y que yo se la puedo brindar. Dar misericordia cuando vemos que es una persona de Dios y que está en sufrimiento. Entonces, sea cual fuera la situación en que nosotros pasemos, poder ayudar a las demás personas. Mire que el samaritano era una persona comerciante. Él tenía que hacer sus negocios, pero él no tuvo que renunciar a su trabajo para poder ayudar a esta persona. Simplemente pospuso sus negocios un momento y decidió anteponer el mandamiento. Entonces, el tema de hoy, lo están viendo allí en pantalla, ama a Dios y ama al prójimo, haz esto y vivirás. Le puse también un subtítulo que dice el primero y segundo mandamiento. Porque yo creo que si nosotros nos aferramos y cumplimos el primer y segundo mandamiento, las cosas empiezan a cambiar en todo lugar donde nosotros estemos. ¿Cuántos lo creen? Las cosas empiezan a cambiar, no se necesita más para empezar, pero uno a veces no ama a Dios con todas las fuerzas, con todo el corazón, con todo el alma. A veces no lo amamos así como Dios quiere que lo amemos, y mucho menos amamos a nuestro prójimo. Entonces, el samaritano era una persona, ¿por qué decimos que puede ser un comerciante? Porque no cualquier persona podía comprar vino. Cualquier persona podía comprar aceite. Él con que lo ayudó a la persona que estaba allí, que podría ser un judío, lo ayudó curándolo con esto, con propósitos médicos y para pagar el alojamiento de esa persona. Ustedes imagínense en este momento encontrarnos a alguien y decirle, bueno, le voy a pagar el hotel y si dura más días, se los pago. Porque ese samaritano también creyendo en, ¿cómo se llama? En el mesonero, que el mesonero le pudo decir, se quedó aquí un mes, págueme. Era una persona que tenía recursos. Está dispuesto a gastar su dinero y tiempo en alguien que no conoce. No lo conocía. Y quiero que nosotros pensemos en lo siguiente. El sacerdote y el levita pudieron haberle ayudado, pero ¿le ayudó o no? No le ayudaron, le ayudó el samaritano. El samaritano también pudo pensar lo mismo que pensó el sacerdote y lo mismo que pensó el levita. Si yo voy allá, soy presa fácil. Si yo voy allá, pronto mi trabajo, mis negocios, voy a perder esto. Pero ¿qué hizo el samaritano? Decidió. Eso es amor. De tal manera amó Dios al mundo y envió a su Hijo. Él amó, sintió compasión y Él fue. Todos esos argumentos derribados, todos esos argumentos humanos que nosotros anteponemos ante muchas cosas, fueron derribados. Así que el amor nos moverá a la acción. Si usted está anotando, anote eso. El amor nos moverá a la acción. Yo no sé cuántos de ustedes sienten amor por las almas perdidas.
siente compasión, siente dolor de ver las almas que se pierden, esas almas que necesitan ayuda muchas veces de uno y uno no las ayuda. Y Dios mismo expresó su amor por medio de la acción, como ya les comenté. Él envió a Jesús ¿para qué? Para que por medio de Él podamos nosotros ser salvos, para que nuestros pecados sean perdonados y podamos obtener la vida eterna. Y vamos a ver otra cita bíblica para ver este amor del Señor en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9, versículo 10. Y dice así: en esto se mostró el amor de Dios. Entonces acá me gusta esto porque dice, en esto se mostró el amor de Dios. Muchas veces es que para nosotros es fácil, ay, va a hablar del amor de Dios, va a hablar que tengamos amor. Es que para nosotros es muy fácil decir, ay, sí, yo tengo amor, yo lo amo, pero vayamos y ejecutémoslo a ver si es cierto. Pero acá me gusta que dice, en esto se mostró, hay un resultado ahí, el amor de Dios para con nosotros. ¿En que Dios en qué? Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos ¿quién? Por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora quiero hacerle la siguiente pregunta: ¿en qué consiste tu amor? Porque en eso consiste el amor de Dios, no en que nosotros la hayamos amado, sino que Él nos amó primero a nosotros. ¿En qué consiste nuestro amor al prójimo? En que nosotros amemos primero al prójimo y no esperemos que Él nos ame primero a nosotros. Si ella me mira y me saluda, yo la ayudo, pero si no me mira y no me saluda, yo no la ayudo. Esperamos que nos den primero el amor, pero en esto consiste, en esto se muestra el amor, que nosotros amemos ¿de qué? Que nosotros amemos ¿de qué, hermano? De primeras, de corazón, de primeras. En la pareja, ¿qué se necesita? Que uno ame ¿qué? Es el reto para nosotros, ame de primeras. Uno dice, es que mi esposa no me saludó hoy, pues yo tampoco le voy a hablar. Es que mi pareja no se porta bien, entonces yo voy a portarme fuerte con ella. Es que mi pareja, y uno espera que el otro, y que el otro, pero en esto consiste el amor, en que uno ama y amar de primeras. ¿Cuántos se unen a este reto? ¿Amar de qué? ¿O de segundas? Tremendo, esto es tremendo. Es un reto que Dios nos está poniendo. Entonces, en amar de primeras. El samaritano no tenía la obligación de ayudar a un judío, pero su compasión fue más grande que todo cualquier prejuicio de los que había en esa época. Así que Dios nos pide que ayudemos a nuestro prójimo, amemos de forma práctica a quienes lo necesitemos y mostremos el amor de Dios. Ahora, quiero decirle a usted quién es el prójimo. ¿A usted de pronto se le da a entender que el prójimo puede ser la persona que está tirada allí? Porque a veces se da a entender que la persona era la persona que estaba allí. Pero si vamos al pasaje inicial, el Señor dice, cuando Él le dice, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía a Jericó cayó. Y al final Él le pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? O sea que, ¿a quién se refiere cuando habla de prójimo? ¿Al que estaba, al hombre que fue herido, que robaron y todo eso? ¿O a las personas que pasaron? Cuando está hablando de prójimo, porque dice, ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo? Está hablando de los tres. ¿Cuál fue el prójimo? ¿Cuál fue el más cercano? Porque prójimo es próximo. ¿Cuál fue el que fue más próximo a esa persona a ayudarle? Entonces, ¿quién es el prójimo? Vamos a traducirlo así también. Es alguien que tiene necesidades que usted puede suplir. Es alguien que tiene necesidades que usted puede suplir. Usted ve a una persona que está necesitando algo y usted sabe que le puede ayudar, esa es la persona que necesita de usted, no de otra persona. ¿Usted no le ha pasado que tal vez usted dice, oiga, la cerca del vecino se le está cayendo? Y se le está cayendo el palito de la cerca y se le va a caer toda la cerca y se le cae el palito. Ay, Dios le está diciendo, vaya y ayúdele a su vecino, arréglele el palo de esa cerca y no deje que se le caiga.
y se le está cayendo el palo y se le cayó y uno hasta 6 meses después, yo sabía que se le iba a caer. Y como no hizo nada, se le iba a caer. Y así es la vida de nosotros muchas veces. Entonces Dios quiere que nosotros nos accionemos en el amor de Él y podamos vivir la palabra de Dios. Que amemos a Dios y que amemos al prójimo. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice, ve y haz tú lo mismo? ¿Usted qué cree, hermano? Ve y haz tú lo mismo. Yo creo en este momento, porque ahí en esa parábola, cuando el Señor Jesucristo le contó la parábola a ellos, ¿cómo quedaron ellos? Así quedaron ellos. Cuando yo veo esto y dice, ve y haz tú lo mismo, ¿yo qué puedo hacer? Y dentro de mi corazón decir, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Porque usted puede escoger qué va a hacer. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice, ve y haz tú lo mismo? Esta parábola nos ilustra lo fundamental de que no es posible amar a Dios sin amar al prójimo. No es posible. Porque no es posible amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, a menos de que también amemos a nuestro prójimo como a nosotros. Y quiero ir llegando al final con esto. Esa persona que está herida, robada, maltratada, ya también hemos sido nosotros en nuestra vida, maltratados. Hemos sido ultrajados por el enemigo. Satanás ha querido matar y robar su vida. Y el pecado ha traído destrucción, pero el único que ha podido venir a sanar y a vendar las heridas que nosotros hemos tenido ha sido el Señor Jesucristo. ¿Cuántos han recibido esa sanidad de parte de Él? El único que ha venido a acercarse a nosotros ha sido Él. Ha sido Él. El único que puede vendar las heridas y sanarlas de mi corazón es el Señor. Así como el samaritano acudió a sanar a esta persona, así el Señor acude por mí, porque no acudo yo a Él, Él acude por mí. Dice en la palabra de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad. Eso es lo que ha venido el Señor. Pero ahora le tengo una noticia. El Señor está ahora en los cielos. ¿A quién dejo para que haga ese trabajo? Amén, hermana. A nosotros. Diga, a mí. A mí, yo soy la iglesia del Señor. ¿A quién ha delegado el Señor para hacer este trabajo? A mí. Mire lo que hizo el Señor Jesucristo también por rescatarnos a nosotros y por el mismo amor que tiene para toda la humanidad, porque veíamos en Juan 3:16, de tal manera amó Dios ¿a quién? A todo el mundo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros. El Señor viene a sanar el alma de nuestra vida. El Señor es el único que ha dado su vida por ti y por mí, el único que ha venido en rescate por tu vida. Así que voy a dar 2 conclusiones muy cortas, demasiado cortas. Primero, el Señor quiere que si no le has aceptado en su corazón, o sea, en tu corazón como Señor y Salvador, lo hagas. Que aceptes que Él viene a sanar las heridas de tu vida, a sanar las heridas de tu corazón. Todo lo que tú has perdido a través de la vida, Él viene a restaurarlo y a cuidarte. Número 2, el Señor te ha rescatado. ¿Para qué? Para que le ames a Él y para que ames al prójimo. No es más. El Señor te ha rescatado para que tú le ames a Él y para que ames al prójimo. Así que le quiero invitar que se ponga de pie. Y vamos a estar orando al Señor. Porque si usted se da cuenta, estamos en los últimos tiempos y se necesita una iglesia que predique su palabra. Pero no solamente que la predique solo de palabra, sino que la muestre de hecho.
Una iglesia que se levante en estos tiempos y muestre el reino de los cielos a los demás. Aquellos que están cautivos, aquellos que están perdidos, aquellos que están sin rumbo y sin dirección. Y la forma de llegar a las personas es amándolas. Si usted no ama a las personas, ¿cómo podemos mostrar el amor de Dios hacia ellos? Así que, como dice esta canción, somos deudores al Señor. Señor, te pido en esta mañana que nos uses, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, que nos ayudes a amar al prójimo, que nos ayudes a amar al prójimo, Señor, a no ser indiferentes a ellos, que nos ayudes, Señor, a no pasar de largo como pasó el sacerdote y como pasó el levita, a no ser de las personas que somos apáticas, que endurecemos nuestro corazón, porque todos estos argumentos que ellos hicieron fue porque ellos endurecieron su corazón para ayudar a esta persona, cuando el mandato era amar al prójimo como a nosotros mismos. Que no nos pase a nosotros. Te pido, mi Dios amado, que uses a la iglesia para irradiar el amor tuyo, Señor, a través de las obras, Señor, porque una cualidad de que la iglesia es salva es que la iglesia hace obras. Una cualidad, Señor, que tú nos estás pidiendo aquí en tu palabra, una cualidad que nos pides aquí en tu palabra es que primero amemos antes de que nos amen a nosotros. Una cualidad que el Señor nos pide, hermano, es que tú ames. Dígale al Señor, ayúdame a hacer esto, porque mire, hermano, no es fácil, aunque suena fácil, pero no es fácil. Uno amar primero antes de que lo amen a uno. Usted ir y amar a una persona, amar a su hermano, amar a su familiar, amar a su vecino, que no le cae bien, pero usted amarlo y dejar todos sus argumentos a un lado, dejar todas sus cosas atrás, es difícil, mi hermano. Me decía una persona inconversa, me decía, mire que es 24, nos podemos ver con la familia, pero sabe que yo no lo quiero a mi hermano porque ese nos robó una plata, nos robó la herencia, nos robó todo eso. Y yo le dije, ¿sabe qué? Eso es material, dejemos estos argumentos a un lado. Aunque dolió, aunque hizo daño, aunque no está actuando como debe ser, pero el Señor nos manda a amar y hacerlo de primeras. Son argumentos que ponemos en nuestros corazones. El Señor no dice, considere, analice, objete sobre esta situación. El Señor te dice, vaya y ámeme a mí y ame al prójimo. Si usted me ama a mí, ame al prójimo. Súbale un poquito. Y esta canción me muestra la compasión de Dios. Me gusta mucho porque me muestra que debemos amar a nuestro prójimo. Órele allí al Señor. Órele al Señor. Yo no sé qué situación pasa usted, cómo se encuentra frente a cumplimiento de estos dos mandamientos, cómo nos encontramos como iglesia. Porque la iglesia no es la reunión de todas las personas, la iglesia soy yo, la iglesia, el cuerpo me compone, soy yo. Y yo necesito hacer algo, no que otros lo hagan, yo necesito hacer algo. Ayúdanos, Señor amado, ayúdanos a cumplir tu propósito de amar, Señor, de amarte a ti y de amar al prójimo. Nuevas son cada mañana. Cada mañana se levanta. Quiere acompáñeme a cantar esta canción. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión. Gracias, Señor.